¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles desde las cartas sobre la mesa, un programa de Infogate que ya estamos en la sexta temporada, 6 años acompañándoles semana a semana para entregarle perspectivas, visiones, análisis, opiniones, información útil para que usted efectivamente pueda tener mejor claridad de cómo moverse en este intrincado mundo político, social y por supuesto financiero, cosas que vamos a abordar en el día de hoy también con nuestro entrevistado. Pero también vamos a contarles que en la Carta sobre la Mesa es posible acceder a nuestro contenido a través de nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, que donde vamos actualizando día a día las informaciones, las opiniones, bueno, y todo lo que pensamos puede ser de utilidad a usted para que esté mejor informado. Y, digamos, y también nos dé un like en cada una de estas plataformas, considerando que Infogate es un medio independiente que busca justamente entregarle un valor agregado a todo lo que es este mundo informativo internacional, regional y, por supuesto, doméstico o nacional. Agradecemos también a Mundo TV que nos permite llegar a su hogar desde Antofagasta hasta Los Lagos. Un despliegue y un crecimiento de Mundo TV que ha sido consistente en los últimos 2 años y a quienes agradecemos la alianza que tiene con Infogate. Lo propio con Telecauquenes y Ñublevisión y también con Radio Longuén en Concepción. Eso nos da una cobertura, aparte de otras plataformas de cable que también replican nuestro programa. Y en esa perspectiva, en todo esto nos apoya y nos está apoyando Aurus, una joyería, como usted bien, como se lo ve en la pantalla, puede ingresar a su página web y ahí buscar lo que le interese, ya sea en joyas o lo que nosotros recomendamos es esas barritas de oro pequeñas que tienen diferentes precios, diferentes valores y que constituyen una alternativa de inversión interesante, muy buena, pero que además usted sabe que no tiene la plata, tiene esa barrita, pero esa barrita se va, yo diría, actualizando en su valor en forma, yo diría, qué sé yo, mucho más rápida que el mercado y que le permite a usted hacer un regalo para sí mismo, si gusta, para su esposo, para su esposa, sus hijos, sus nietos, qué sé yo, o simplemente tenerlo guardado. Joyería Aura, a quien también le agradecemos. A nivel internacional hay varios temas, quizás lo que más ha llamado la atención, pero no con mucho impacto, ha sido la muerte de Berlusconi, uno de los zares de la política italiana, que ha estado vinculado, acusado en su minuto de abusos sexuales, se le ha vinculado a la mafia, pero que ha sido protagonista, sin lugar a dudas, de la historia italiana, una historia italiana que ha sido marcada por el nacionalismo, que ha estado marcada también por una visión bastante pragmática y bastante individualista y personalista de parte de Berlusconi. Hoy día Italia es gobernada por la primera ministra de ultraderecha, Meloni, quien en definitiva ha dado muestras de mayor prudencia y de mayor capacidad de gestión, dándole gobernabilidad a una Italia que normalmente vive convulsionada, pero que tiene un Estado bastante sólido. Es parte de la Unión Europea, es parte del G7, y Italia tiene, sin lugar a dudas, un peso específico. Y Meloni ha sabido manejar bien todo eso, a pesar de todas las críticas que había tenido cuando asume. Una Meloni que es claramente contra la izquierda y antimarxista, sin lugar a dudas, y que se preocupa bastante de colocar énfasis en esos temas. Ya, si buscamos a Meloni, tenemos que sinceramente hacer una rápida mención a lo que pasó en España, que en el mes de julio va a elecciones generales, luego de que Pedro Sánchez, como su jefe de gobierno, disolviera el Parlamento y llamara a elecciones. Y claramente se están dando todas las alianzas habidas y por haber. Lo más notable en todo eso es que el partido Podemos, la izquierda progresista de España, finalmente quedó reducida a su más mínima expresión. Vamos a ver qué sucede ahí, es parte del juego dentro de una Europa que está viendo muchos temas a la vez y que estos temas estratégicos, ya en un próximo programa nos vamos a dedicar a la Unión Europea para poder establecer los ejes de lo que está sucediendo allí. Y quizás el otro tema que este fin de semana va a llamar la atención y va a estar en la mesa de conversación eh, es la acusación que se le hizo a Donald Trump ahora y que lo llevó a estar el día martes citado por un juez, por una jueza, mejor dicho, en Miami, una jueza que, dicho sea de paso, fue nombrada en su gobierno. Digamos, y la acusación que se le hace a Trump en esta oportunidad
es por haberse llevado a la casa de Florida, o Florida, donde él tiene su mansión, una cantidad de documentos clasificados del gobierno estadounidense. Son más de 11.000 documentos, de los cuales 100 al menos tienen la categoría de secretos o ultra secretos. Ahora, ¿por qué son secretos o ultra secretos? Porque en esos documentos están los planes nucleares de Estados Unidos, están los planes de respuesta o represalias o del uso del instrumento militar cuando Estados Unidos lo decida contra otras potencias, contra los que se consideran enemigos o adversarios, y son planes ultra secretos. Bueno, son más de son 37 cargos, de hecho, los que fue acusado Donald Trump, donde él se declaró inocente. Recordemos que Donald Trump actualmente ya anunció oficialmente, por su parte, de que va a ser candidato presidencial el próximo año. Las elecciones estadounidenses son en noviembre del año 2024. Las primarias o el proceso anterior empieza recién, ¿no es cierto?, en el mes de enero del 2024. Sin embargo, ya Donald Trump lo anunció ya en el mes de marzo, lo ratifica en el mes de mayo y se transforma en un presidente inspector, un candidato presidencial inspector, mejor dicho, que está haciendo, esta es su segunda acusación. La primera acusación tenía que ver con los pagos realizados a una modelo con la cual tuvo sexo hace ya algunos años atrás, y que se pagó su silencio a través de una organización electoral de Donald Trump. Entonces, acá, esta es la segunda. Si por la primera Donald Trump podía estar sometido a eventualmente algún cargo de prisión y muchas multas, por esta otra son muchas multas igualmente, bastante caras, porque en este caso, en Miami, Donald Trump está siendo acusado por la ley de espionaje, así lo planteó el fiscal. Y son, digamos, y son multas muy altas, pero si se logra demostrar de que él tuvo documentos ultra secretos que dio a conocer a personas sin autorización, eso conlleva cárcel, definitivamente. Pero esto no es lo único, porque esta es la segunda andanada de cosas que tiene que enfrentar Donald Trump, de acusaciones me refiero. La tercera que todavía falta es las acusaciones del fiscal federal en esta oportunidad acerca de la responsabilidad que le cae a Donald Trump por haber incitado el asalto al Capitolio el 6 de enero del año 2021. Es ahí donde se teme de que la situación sea mucho más seria, porque eso está avalado no solamente por la investigación del fiscal, sino que también por la comisión investigadora y el documento final que saca una comisión del Congreso. En consecuencia, ahí tenemos un problema que no es, digamos, no es mayor, y ahí estaríamos, yo diría, al menos sometidos a 4 cargos que son de cárcel. Y después, la última parte que todavía falta, y probablemente los próximos meses lo vamos a saber, son los intentos que hizo Donald Trump para poder modificar los resultados electorales en el estado de Georgia, donde también hay, quizás esa es la más complicada porque hay suficiente evidencia que dan cuenta de un intervencionismo directo de él como presidente para poder obligar a que se modificaran los resultados. Y esto implica llamar al gobernador, etcétera, y hay varias cosas que se han caído cayendo que antes lo apoyaban. En consecuencia, tenemos acá un tema que va a tener repercusiones porque Donald Trump, como decíamos inicialmente, ya se autoproclamó como candidato presidencial del Partido Republicano. Hay más de 5 candidatos, otros candidatos dentro del Partido Republicano que estarían interesados en ver cómo cae Donald Trump para ver sus posibilidades de ser nominado por el partido a esta candidatura presidencial. Ahora bien, ¿cuáles son los tiempos acá? De aquí a diciembre, digamos, vamos a saber qué pasa con estas 4 como, líneas judiciales que acusan a Donald Trump de cosas distintas y que están en sede diferente. Ya están, digamos, ya sea a nivel local, que en el caso de Nueva York, a nivel, digamos, federal, que en el caso de Miami, y lo que estaría en Washington, en Georgia, probablemente, que son las otras acusaciones de nivel federal, es decir, donde efectivamente puede acceder a cárcel. Pero esto va a pasar en el mes del 2023. Recién en enero empiezan las primarias tanto para el Partido Republicano como para el Partido Demócrata. A ver, entre paréntesis, en Estados Unidos hay alrededor de 10 partidos, dicho sea de paso. Lo que pasa es que los más relevantes son el Partido Demócrata y el Partido Republicano. De hecho, hay una instancia que, no llamándose comunista, representa el marxismo dentro de este mismo Estados Unidos, pero es un partido que normalmente no obtiene votos y tampoco ha obtenido representación
en el Congreso, en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, dicho eso, las primarias empiezan en el mes de enero de 2024 y se extienden hasta el mes de julio o agosto como máximo, donde cada partido, tanto demócrata como republicano, realizan una convención. Y en esa convención se da a conocer quién es el ganador de todo el proceso de primaria, donde los militantes y adherentes de partidos demócratas y republicanos votan para finalmente elegir a quién va a representarlos en todo ello. La pregunta, dado la situación que estamos comentando, es que habiendo ya diría más de 6 candidatos dentro del Partido Republicano, donde yo diría los 5 están esperando que Trump no llegue al mes de julio o agosto del próximo año, están esperando que efectivamente su candidatura se pueda caer. Por lo tanto, acá la primera conclusión que uno debe sacar es que el sistema presidencial norteamericano en esta oportunidad ha ido personalizando las campañas, ha ido recogiendo las fragmentaciones de división tanto del Partido Republicano como la que sucede en el Partido Demócrata y estableciendo una guerra por el poder. En el caso del demócrata, donde Biden es del Partido Demócrata, donde uno pensaría que Kamala Harris, su vicepresidenta, podría ser la candidata natural, eso no va a suceder. Al parecer, al menos. Kamala Harris no ha dicho nada a ese respecto, todavía. Hay varios candidatos, hay 8 candidatos en el Partido Demócrata, eh, y todos los nombres que hay, ninguno logra convencer, ni logra prender a ese electorado que vota por el Partido Demócrata. Y en esa perspectiva, ahí tenemos nosotros que a lo mejor surge un tercero, que podría ser eventualmente, ¿no es cierto?, Michelle Obama, que está escondida, está bajo la mesa, si se quiere, pero que podría ser una oportunidad. Bueno, para cerrar este capítulo, en Estados Unidos, yo diría, parte importante de lo que vaya a suceder depende qué suceda con los 4 juicios que va a tener Donald Trump, de los cuales 2 ya están acreditados y está acusado. Faltan otros 2 más que los próximos meses va a suceder. Pero el escenario político no está fácil para Biden, que ya dijo que quería ser candidato presidencial. En consecuencia, yo diría tenemos una situación donde vamos a ver qué es lo que va a suceder dentro de un Estados Unidos que es tan importante para todo el mundo. A nivel nacional, yo diría que los temas son bastante claros. Por una parte, tenemos que efectivamente el discurso de 3 horas y media del presidente Boric, en definitiva, logró encantar solamente por un rato a la ciudadanía o la opinión pública. El alza que tuvo una semana después de haber dado el discurso, que lo dijimos incluso en el programa acá, que eso era altamente probable, y así sucedió, pero finalmente muestra una caída que lo lleva nuevamente al 30% o alrededor del 30% de aceptación o de apoyo ciudadano a través de las encuestas. Y esto claramente nos coloca una mala noticia para el gobierno, porque lo deja entrampado en una situación donde su capacidad de negociación en el Congreso es poca, porque es minoría, donde los temas internos también los complican. El presidente, como dio la cuenta pública el 1 de junio, luego, como va y da un discurso en su partido, Convergencia Social, donde lo más relevante que dice ahí y que de alguna forma está también señalado en el discurso, es que la idea de reformas estructurales y refundación, aun cuando no lo llama de esa manera, siguen igualmente presentes en su gestión. Y esa idea de refundación en términos de la necesidad de que esta minoría que gobierna tiene la capacidad de imponer la verdad al resto, en definitiva, sigue dando, yo diría, que hablar. Ahora, ¿en qué se basa el presidente para decir esto? En términos de que lo que él se señala es que obtuvieron el 38% cuando ganó el primer apruebo para hacer todo el proceso constituyente, que han sacado el 30% hasta ahora, y que eso es su base electoral. Y conforme a esa base electoral, consideran de que tienen la capacidad para poder llevar adelante reformas estructurales que, para alguna oportunidad lo ha dicho el presidente, no son entendidas por todos los ciudadanos, pero son muy necesarias.
En ese sentido, lo concreto es que la ciudadanía no ve resultados, no logra, digamos, percibir de que las urgencias que hoy día la ciudadanía en términos de seguridad, en términos de economía, están resueltas, que los temas emblemáticos del gobierno, en términos sociales, vivienda, educación, pensiones, etcétera, tampoco se resuelven, en que en términos de lo que es la manera en que se ejerce el poder en términos de transparencia, digamos, sin abuso de poder, etcétera, tampoco se cumple. Es decir, hay un panorama donde, en definitiva, el presidente no logra ni convencer, ¿ya? Ni generar una, una gestión que sea sólida de parte de la coalición de partidos que lo apoya. Y en eso, lo que podemos decir desde el punto de vista neto del análisis, es que el presidente no logra repuntar en credibilidad. Su el gran problema del presidente es credibilidad, ¿ah? Y es confianza. Esos dos aspectos son los que llevan a la baja al presidente. Considerando que, considerando que una parte importante de la ciudadanía es más pragmática hoy el día. Hoy el día no están con con la izquierda o con la derecha, tampoco con el centro, ¿ah? Pero son pragmáticos. Los que hacen ganar elecciones es un electorado pragmático que quiere ver resultados. Y al no ver resultados en la gestión del presidente, claramente es complicado. Nosotros, como siempre le decimos, grabamos los días jueves, y ayer hubo un cónclave, un nuevo cónclave oficialista en el Cerro Castillo, un lugar que le encanta a Gabriel Boric para ciertas reuniones, y donde se está nuevamente, digamos, se volvió a plantear la idea de repriorizar, pero ahí las pugnas entre socialismo democrático o la desconcertación, para decirlo en términos mucho más amplios, y la relación entre Partido Comunista y Convergencia Social y Revolución Democrática, en definitiva, no logra todavía asentarse adecuadamente. Además, el presidente anunció que la posibilidad de Convergencia Social finalmente haga un nuevo partido o una alianza política con Revolución Democrática. Ahí probablemente algún otro movimiento. En la idea de poder consolidar una minoría mucho más sólida. Pero lo concreto es que estas minorías no han logrado establecer una plataforma de negociación. El tema más urgente hoy día es la reforma tributaria, perdón. Ya, la reforma tributaria ya quedó para 2024. Lo que hoy día se habla es un pacto fiscal, es decir, un mini acuerdo muy concreto. Ahora, ¿qué cosa uno ve como debilidades? El hecho de que el presidente sea el que se reúna con los empresarios grandes, con la SOFOFA, la Confederación de Producción del Comercio, no se reúna con las pymes, y por lo tanto genera un ruido en términos de que ¿quién lleva la negociación tributaria? ¿La lleva el presidente? ¿La lleva Marcel como ministro de Hacienda? Acá hay un tema eh, que está enrareciendo todo ello. La agenda legislativa del gobierno finalmente no está avanzando como se precisa, como se requiere, y eso sin lugar a duda, estamos en un problema que no resulta ser menor. Eh, si el gobierno no logra avanzar adecuadamente en su agenda legislativa, cada vez más va a quedar bajo la imposición de los partidos que tienen mayoría. Y en este caso, el más empoderado, el Partido Republicano. Baste decir que el subsecretario de Salud finalmente se le pida renuncia, o él renuncia, o se le sugiere que renuncie, como sea, a, eh, digamos, a raíz de un ultimátum que coloca el Partido Republicano de respecto a que si no se saca al subsecretario Arauz, que ya está renunciado, ¿verdad? Va a haber una acusación constitucional contra la ministra de Salud, lo cual se sumaría las amenazas de acusación constitucional contra el ministro de Educación y, digamos, contra la propia ministra de Salud. Entonces, yo creo que acá hay un tema donde el presidente se está quedando con poco espacio para poder avanzar, y si quiere avanzar, tiene que modificar sustantivamente la relación con los partidos que lo apoyan. El solo hecho que el reemplazante del subsecretario de redes asistenciales del Ministerio de Salud sea un avesado y experimentado médico que trabajó con el gobierno de Lagos y con profundos vínculos dentro de lo que es la desconcertación, da cuenta de la precariedad de las capacidades políticas y de gestión
existentes en el gobierno de Gabriel Boric y que claramente no pasan desapercibidas a la ciudadanía. Efectivamente, uno de los temas que ha generado, yo diría, preocupación desde varios meses a la fecha, yo diría casi más de un año, es cómo están no solamente la situación económica, sino todo lo que son los impactos laborales, qué pasa con los emprendimientos, qué pasa con las empresas. Se está hablando de una reforma tributaria que quedó a medio camino, ahora se habla de un pacto fiscal, pero el tema de los impuestos está en el centro del debate. Y claro, uno como persona, claro, entiende que los impuestos uno le pueden bajar o subir conforme a su ingreso, pero ¿qué pasa con las empresas? Las grandes empresas tienen grandes estudios, tienen grandes, yo diría, grandes asesores o una inmensidad de asesores para poder enfrentar todo eso, pero ¿qué pasa con la mediana y las pequeñas? Bueno, parte de todo este tema, y el tema laboral, el tema tributario, vamos a conversar con nuestro invitado, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación, Cristian Montero, que él es socio fundador de una consultora, imagino que no, ¿cierto? Digamos que sí es adaptiva, y que se dedica justamente, y ya por varios años, ya lo vamos a preguntar a él, a poder darle orientación, asesoría, digamos, no todo se paga, pero claramente cuando uno hace el esfuerzo para poder disminuir impuestos, finalmente tiene que tener profesionales. Y más de alguna oportunidad lo hemos dicho en este programa, digamos, nuestra legislación tributaria chilena es bien enredada, ¿qué quiere que le diga? Bueno, pero con eso vamos a conversar con don Cristian Montero. Cristian, ¿cómo estás? Un agrado saludarte. Muy bienvenido a las cartas sobre la mesa en esta sexta temporada. Muchas gracias, Guillermo. Muy feliz de la invitación. Sí, justamente la idea es poder democratizar un poquito estos conocimientos y que no solamente se queden ahí arriba en la nube, en los que pueden pagar mucho nomás. No, tratemos de democratizar un poquito esta información. A ver, cuéntame, Cristian, o sea, ya, tú eres contador auditor, te formaste, ¿cuántos años llevas en esto? ¿Cómo ha sido tu desarrollo profesional para poder llegar acá? Eso en breve minutos, porque, digamos, claramente, como, o sea, digamos, todos sabemos que naciste, ya, digamos, luego de eso hubo todo, todo un desarrollo. ¿Cómo ha sido eso? No me Cuéntame. quiero ir tan atrás, no me quiero ir tan atrás. No, ya a esta altura ya van 25 años dedicado a la profesión. Ya. Yo alcancé a salir de esa última camada que veníamos del cuarto medio con título de contador y después tuve la suerte de desarrollarme en una empresa un poco más grande, donde me permitieron el estudio y ya terminé mi auditoría, mis estudios de auditoría y licenciatura. Y ya aproximadamente 15 años con la consultora. Ya. Y la consultora, ¿a qué se dedica? Porque justamente esa es una razón por la cual te invitamos, porque la expertise que tienes, y cómo, para que los que nos siguen puedan entender justamente que hay consultoras como la tuya que son relevantes cuando uno empieza un emprendimiento o lo quiere consolidar en el tiempo. Mira, la verdad es que en palabras bien simples somos la oficina contable que tienen mucho, pero nosotros quisimos llevarlo un paso más allá. Somos el psicólogo de las pymes, hemos dicho muchas veces, porque queremos, además de escuchar e ir entendiendo las necesidades, queremos ser el lugar donde puedan encontrar todas las necesidades. Contabilidad, remuneraciones. Nosotros nos convertimos en tu departamento de contabilidad, de remuneración en tu departamento legal, ¿sí? Y nos encargamos de todo eso. ¿Dónde está la principal diferencia nuestra, quizás al resto de los servicios que se prestan de manera similar? Estamos certificados ISO 9001, lo que nos ayuda y nos permite finalmente entregarle un estándar al cliente. La idea es que podemos ordenar al cliente y decirle, lo vamos a hacer de esta manera. Finalmente eso conlleva ahorro de tiempo y ahorro de dinero para los propios clientes nuestros. ¿Sí? ¿Cómo es el escenario tributario para un emprendedor, para una persona que recién comienza en todo esto? Porque lo que yo tengo, por lo menos de experiencia y conocimiento, es que, como decía inicialmente, nuestro sistema tributario es bien enredado, o sea, porque hay personas que tienen muchos ingresos, pero finalmente el sistema tributario le permite no pagar nada, o prácticamente, qué sé yo, incluso devolución de parte del Estado, y en cambio a los que trabajan permanentemente, le dan, como dirían en el campo, con el mocho del hacha, con el alemán, digamos, en términos de que tiene que pagar todo lo que hace. Como, ¿qué tan cierto es eso y de qué manera tú entras dentro de este enjambre tributario que tenemos? La verdad es que sí, se ven varias disparidades en el pago de impuestos. Incluso uno dice, pero ¿cómo esta empresa paga tan poca patente y esta otra que es más chiquitita paga más patente? ¿O por qué yo pago más impuestos? ¿Por qué me toca pagar? Y esta otra persona que sabemos que gana mucho más paga menos. La verdad es que es solamente con el conocimiento de la franquicia. Hoy día, ah, hay harta franquicia tributaria, hay varios instrumentos tributarios otorgados por la propia legislación que permiten rebajar impuestos que la gente en su mayoría no los usa y créeme que muchas veces la propia autoridad no avisa que se pueden usar, no da la suficiente publicidad
para poder utilizarlos dentro de la declaración de impuestos incluso el propio IVA. Suele pasar que se quedan fuera muchas de estas franquicias sin utilizar por las empresas, principalmente las micro y las pequeñas, y hay harto dinero que podemos sacarle provecho. Podemos obtener devoluciones muchas veces y muchas de ellas se quedan dentro del fisco. Sí, bueno, o sea, de hecho lo que uno escucha es que cada vez que hay catástrofe, terremoto, incendio, una mala situación económica, mucha inflación, finalmente muchos de los anuncios que emergen de parte del Ministerio de MINDE, del Ministerio de Hacienda y que son anunciados por el presidente a cuando corresponde, tienen que ver con franquicias tributarias, facilidades. Si tú estás en una zona de catástrofe, tienes franquicias tributarias, pero eso la gente normalmente no lo usa porque no tiene la asesoría, porque no es tan fácil de encontrar ingresando a la página de impuestos internos y diga acá, ojo, ojo, alerta, warning, warning, acá hay una franquicia para usted. Eso no está, ¿no? No, la verdad es que muchas veces no está y lamentablemente cuando está aparece la física cuántica. ¿De qué me dijo? ¿Qué artículo? Bueno, la idea es poder un poquito quizá irle dando a los clientes eso, explicando qué pueden utilizar sin decirle ni la ley, ni el artículo, ni la letra, porque a ellos no les interesa. Hemos descubierto que nuestros clientes o los asesorados finalmente es, dime cómo lo hago para hacerlo, nada más. Por ejemplo, hasta el año pasado teníamos tasa del 10% de impuesto a la renta y muchos contribuyentes seguían pagando con la tasa antigua del 25%. Estamos hablando de un 15% de diferencia por el solo hecho de no saberlo. O por ejemplo, que la microempresa, que la mediana empresa, algunas de ellas tenían el derecho de solamente pagar por la mitad de sus utilidades el impuesto y nos dimos cuenta que llegaron muchos clientes de última hora que estaban pagando mucho, los revisamos y no estaban ocupando ese tipo de franquicia. Ya. Y eso, ¿tú crees que eso permite en la práctica, por ejemplo, que se haga más, bueno, no sé, más fácil manejar el sistema? ¿O tú crees que debería haber otro tipo de modificaciones para que este tipo de franquicia o ayudas sean más alcanzables para los clientes o para los usuarios? Honestamente, yo creo que en muchos de los... A ver, dentro de todos los regímenes tributarios que tenemos hoy día, tenemos por lo menos dos bien simplificados que creo que eso ayuda bastante a las bien micro, que es bien simplificado, que se pueden ahorrar incluso al asesor y se pueden ahorrar al contador. Pero estamos hablando de empresas que yo les recomiendo no vendan más allá de 1 millón de pesos, 1,5 millones de pesos quizás. Más que eso, yo sí lo recomiendo que recurran a un asesor. De ahí para arriba, la verdad es que hay bastante información, pero lamentablemente muy enredada. En esos casos, nosotros le recomendamos recurrir a la asistencia de algún asesor. En otros casos también pueden recurrir a alguna asistencia. Nosotros la primera consulta es completamente gratis. Entonces, también resolvemos varias de esas dudas, por lo menos para guiarlos y decirle un poquito el camino que deben llevar. Incluso en nuestras charlas que las vamos haciendo mensualmente, pueden ir haciendo ese tipo de consultas. A ver, ¿cómo tienen charlas mensuales ustedes que ponen a disposición de quienes estén interesados? ¿Y de qué tratan estas charlas? Absolutamente. A ver, tenemos un programa de 2 charlas al mes. Ya, La idea es de ir tomando estos temas bien atingentes para poder, insisto, la palabra que utilicé al comienzo es algo que no ha carcomido la cabeza, ver cómo democratizamos un poco más. ya. Sabemos que esto se hace bien difícil en algunas ocasiones y nos dimos la tarea de poder hacerlo, de poder explicarlo, pero siempre con la frase en mente de en fácil. ¿Cómo lo hacemos en fácil? Entonces, por ejemplo, nos decidimos a decir, oye, no les vamos a contar que el decreto ley 824, nacido en el año y tanto, no nos interesa. Oiga, este año usted puede pagar una tasa de impuesto del 10% y no tiene que hacer mucho más. Solamente háblelo con su contador, avísele a su contador, pero usted tiene una tasa del 10% para pagar en impuesto a la renta. Es como explicarlo un poco diferente, un poco más en sencillo. Por ejemplo, la participación del mismo fisco. Considerar que el fisco es socio de uno en un 25% del negocio. Así lo tenemos que mirar. Bueno, si va a ser socio de nosotros en las utilidades del 25%, hagámoslo socio, también en el 25% de los gastos, incluyendo un sueldo empresarial, contratando asesoría, de todo eso, nos van a devolver el 25% de impuestos.
Ya, de acuerdo. A ver, un poco para cerrar esta parte impositiva, por lo menos inicialmente, ¿qué te parece a ti la propuesta de reforma tributaria? ¿Cómo se ve desde tu posición, desde las pymes, desde abajo, digamos? O la idea del pacto fiscal que hoy se está discutiendo. ¿Cuál es el impacto que va a tener todo esto en las actividades en las cuales tú te mueves? O sea, estamos hablando de pequeña, mini, la microempresa, la mediana empresa. ¿Cómo se percibe eso? La verdad que hoy día se está persiguiendo con bastante temor. Siempre cualquier reforma tributaria empieza a ocasionar este resquemor de qué es lo que hago, me detengo, ahorro, no invierto, no crezco, me la gasto, qué es lo que voy haciendo. Lamentablemente siempre se va contando desde una mirada más castigadora, lamentablemente. Se le da una mirada muy castigadora a la pyme y la verdad que ha sido bien castigada durante varios años con los impuestos. Con las reformas que vienen, creo que se está lamentablemente castigando también a esta clase media que quiere empezar a invertir y a surgir, a todos estos inversionistas, incluso que quieren y están mirando con buenos ojos poder comprarse uno o dos departamentos para inversión y que ahora se va a empezar a pagar ese impuesto, e incluso los nuevos impuestos al patrimonio. Impuestos que ya, fondos que ya pagaron su impuesto en el minuto del retiro y que ahora van a tener que volver a pagar. Ya. Oye, yo creo que hay un escenario ahí complejo por lo menos y que no basta con observarlo, porque hay que entenderlo y eso, y eso para muchos no es fácil. Cuando yo cada vez que leo el artículo 43, 44, segundo bis, cuarto, la H, no sé, uno no, claramente no entiende nada. Yo en Alemania me recuerdo que conversaba con un especialista y me decía, mira, el futuro es simplificar el tema tributario. Para que todo el mundo entienda que lo que paga tiene un sentido. O sea, no solamente en términos de cómo gasta el Estado, sino cómo ese impuesto realmente beneficia también a quien lo genera. Que significa una buena atención del Estado, la apertura de posibilidades comerciales, incluso apoyado por el Estado, en fin. Ojalá podamos llegar a eso acá en Chile, ¿no? Recordemos que el pago de impuestos es el pago por servicios. Nuestros impuestos están pagando los servicios de las calles, los servicios de seguridad, los servicios de salud, eh, el servicio de ser un Estado. Claro, y a veces algunos no quedamos tan conformes en algunas ocasiones con cómo se está gastando, por lo menos cómo se está reflejando. Sí, hay que simplificarlo, hay que acercarlo a la gente. Eh, yo, yo me recuerdo, alcancé a ser niño, pero yo me recuerdo este concurso La Tomboleta, que fue una de las maneras bien mágicas y bien interesantes publicitarias de incentivar el pago de impuestos. ¿Te acuerdas que Sí, teníamos sí, en Sábados Gigantes, creo que era, sí. que estaba Así es. este concurso de la tomboleta? Bueno, esa fue una manera bastante interesante que incluso se estudió después. A mí me tocó estudiarlo en la universidad como un caso de estudio de cómo poder incentivar, cómo acercar el mundo impositivo, el mundo de los impuestos a las personas. Y sí, definitivamente lo tenemos que simplificar. Hoy día, además, se hace como... eh, uno se quiere hacer bien inteligente hablando de palabras bien complicadas, que la verdad no es necesario hoy día. Acerquémoslo a las personas, son las personas las que se sienten identificadas. Por ejemplo, hoy día que la boleta traiga el desglose de cuánto estoy pagando en IVA, creo que es una medida muy buena. Ujú. Saber cuánto estoy aportando yo en IVA en cada compra que hago, el pan, e incluso los impuestos específicos de la benzina, cuando voy a cargar combustible, voy a tener el desglose en ello. Oye, a ver, hay un tema ¿cómo, digamos que es el siguiente? El gobierno y el Estado en general, ya hace rato, pero ahora con mucho más énfasis, ha instalado su estrategia contra el crimen organizado. Y dentro de esa estrategia de crimen organizado está el lavado de dinero, el lavado de activos. Eso es un punto. El segundo, que está asociado a eso, es el aumento de la economía informal, ya sea por el efecto de la pandemia, ¿no es cierto? Donde la economía informal es aquella, es todo aquello que se realiza y donde no se paga impuestos, donde no se da boleta y los productos que se venden pueden provenir de la falsificación, del contrabando, etcétera. ¿Cómo tú estás viendo ese mundo? Porque finalmente tú estás, digamos, hay muchos delivery que surgieron en la pandemia que no pagan ningún impuesto, que eso te lo van a dejar a la casa, nunca viste la boleta, ni cosa parecida. ¿Cómo está todo el sector? Porque yo sé que el Servicio de Impuesto Interno intenta que todas esas personas formalicen su actividad, pero parece que no fuera tan fácil hacerlo. Vamos a decir, digamos, si usted formaliza, le cae, qué sé yo, ¿cuándo empezó? Empecé el 2020, estamos al 2023, así que me debe impuesto por 2 años. ¿Y cómo se ve todo ese mundo de la perspectiva en la cual tú estás?
A ver, separemos un poquito. El Sí, se parece. tema, creo que, a ver, el tema del lavado del dinero, hoy día hay que considerar que se están tomando varias medidas, sobre todo a la unidad de análisis financiero, que también pertenece al gobierno, que está haciendo seguimiento de dónde vienen los fondos. La última norma que se estableció es que las automotoras ahora van a tener que llevar un registro por al menos 10 años de cómo le pagaron el vehículo si fue en efectivo, algo que nunca antes se había hecho. Entonces, hoy día sí se está haciendo harto seguimiento. E incluso los propios ejecutivos bancarios tienen la obligación de dar aviso a la fiscalía del banco en caso que tengas algún movimiento extraño en tu cuenta. Por ejemplo, si estás depositando todos los meses 2 millones de pesos y de pronto apareciste con 50, Ujú. créeme que alguien te va a llamar y me cuenta, me explica. Sí, va a aparecer eso. Con respecto a la formalización, recuerda que en la época de pandemia los mismos edificios eran autosustentables. El que vendía para tomar, el que vendía para comer, todos teníamos delivery dentro del edificio, que sirvió bastante a muchas personas también para poder salir y hacer frente a todo este flagelo que estábamos viviendo. Hoy día Impuestos Internos también tomó muchas medidas con respecto a este control. El comercio informal no es tan solo el comercio que uno estaba acostumbrado a ver en la calle, los vendedores ambulantes. El comercio informal hoy día se masificó muchísimo, sobre todo a través de las plataformas. Por nombrar alguna, AliExpress, que traían productos desde China, el Mercado Libre, que la gente empezó a vender. Bueno, hoy día, para aquellos comerciantes, tienen que saber que estas instituciones, en el caso de Mercado Libre, tienen la obligación de retener e informar los impuestos al servicio de impuestos internos. Es casi como que le están diciendo, sabe que ni siquiera haga el inicio de actividades, no se preocupe, yo se lo aviso impuesto interno. Y yo le retengo y usted va a tener que pagar. Listo. Se están encontrando muchos con esa sorpresa. Mi recomendación, formalícense. Formalícense porque primero, hoy día no es caro como era antes. Hoy día antiguamente, armar una sociedad estábamos hablando de 500, 600, 700 mil pesos, todo incluido, abogado y eso. Hoy día hay servicios bastante más baratos. En nuestro caso, nosotros tenemos un servicio de inicio de actividades con la sociedad creada, con todos los gastos, notario, el abogado, no sé, 240 mil pesos, ponte tú. Ya. Cosas de ese estilo, hoy día está bastante más barato. Ahora, ¿por qué yo lo recomiendo también? Si quieren seguir creciendo en su negocio, créanme que van a necesitar tanto de la autoridad fiscal como de entidades financieras para apalancar, para pedir un crédito para el negocio. De esa forma lo van a lograr. Además, el separar el patrimonio personal del patrimonio del negocio, también va a ser una buena medida. Por mi parte, yo lo recomiendo absolutamente. De manera ordenada, no tienen por qué pagar más impuestos, ¿ah? Ninguno. Ah, ya mira, ya, eso es una buena No. noticia. Si usted no está siguiendo y de alguna forma inició algún tipo de actividad, es el minuto que se formalice. Y créame, que yo no estando en el rubro que está Cristian, créame que a nivel internacional esa es una exigencia que está en todas partes instalada. Y cada vez más hay mayores facilidades para que uno se formalice, es decir, como esté dentro de la ley, porque las penas cada vez van a ser más altas si usted está fuera de la ley. O sea, es decir, como en cualquier actividad que sea, créame que eso es así. Pero cambiemos de tema. Vamos, como tú hablabas al inicio de que también ustedes son el apoyo en remuneración. Vamos al tema laboral. Ya, que sí, bueno, claro, que finalmente el tema laboral, yo me recuerdo que la discusión en el siglo XX era que contratar gente era un costo directo, por lo tanto, se había que hacer ajustes. Lo primero que uno hacía era despedir gente. Que sí, pero en el siglo XXI lo que se ha dicho es no despida porque el costo de reponer un trabajador es cada vez más alto por el expertise que tiene, y su efecto positivo en la productividad. Una persona nueva que no sabe, digamos, disminuye la productividad, por lo tanto, mejor capacite, digamos, haga todo un tema. Bueno, hay todo ahí una teoría. Pero hoy día en Chile se está discutiendo, bueno, se discutió ya y está aprobado las 40 horas que se van a aplicar de forma Ujú. gradual. Está ya aprobado el salario mínimo, que quedan 500.000 pesos, lo cual claro, claramente es un golpe para cualquier empresa, es decir, o sea, particularmente aquella de servicios básicos, donde el sueldo mínimo es parte del modelo de negocio en términos de lo que se tiene. ¿Cómo ves tú toda esta parte que no resulta ser menor a la hora de poder ver cómo armo mi negocio? Tú hiciste el comentario de Alemania en este caso. ¿Ya? Miremos a Europa, miremos la productividad. Ellos han hecho un trabajo fenomenal en cuanto a lo que es la productividad. Tenemos que mejorar mucho la productividad. Creo que
Al comienzo todos teníamos un temor, no creo que haya sido infundado, sobre la primera disminución que tuvimos de las horas de trabajo de 48 a 45. No, que no vamos a alcanzar. Bueno, finalmente se alcanzó. Creo que las 40 horas van a lograr lo mismo. Finalmente el mercado regula, se dice, y sí lo va a regular. Ahora, trabajar en base a solamente disminuir las horas, creo que no va por ahí. Creo que tenemos que, insisto, trabajar mucho en productividad, en inversión de las personas. Las personas hoy día pensar que están miles de facilidades para la propia pyme de seguir capacitando a su personal y además de manera gratis. Y hoy día hay miles de herramientas para seguir capacitando a las personas, seguir capacitándose uno mismo como empresario, como emprendedor, con todas las herramientas que existen hoy día por parte del propio Estado. Cercotec es una gran institución que está siempre apoyando tanto a los trabajadores como a los propios empresarios. Y esto del aumento del sueldo mínimo, a ver, varias pymes se van a ver trastocadas con esto. Por lo menos el legislador consideró un bono para hacer parte, para hacerle frente en parte a este aumento de sueldo mínimo, pero creo que finalmente esas pymes van a tener que trabajar en otros subsidios, ver si hay algunas opciones de que puedan tener otros subsidios, pero sobre todo de ir avanzando en cuanto a su productividad para disminuir costos por otros medios. Ya. Digamos, y eso cuando tú te enfrentas a la pyme, tú sabes que no me alcanza el flujo para poder, digamos, hacerme cargo de estos aumentos. Finalmente, las grandes empresas que lo hicieron, despido masivo. O sea, es decir, la grande empresa retail particularmente empezó a despedir gente y empezaron a aparecer estos contratos que lo han tenido problemas, es decir, la multifuncionalidad. O sea, a mí me contrataron para poder reponer ropa, ahora tengo que reponer ropa, encender la luz, qué sé yo, limpiar los vidrios, una serie de cosas. ¿Cómo se ve eso? El mentolatum de la empresa, ¿ah? Sirve para todo uno. A Eh, todos nos tocó pasar en algún minuto por ahí. Sí, a ver, hemos visto las noticias, uno de los retail más grandes de Chile, 4.000 personas fuera, una de las automotoras más grandes de Chile, 600 personas fuera el primer mes, 400 personas el segundo mes. Se ha ido viendo. ¿Cómo le hacemos, cómo le seguimos haciendo frente? A ver, algo que no hemos dado cuenta, principalmente yo que estoy más inserto en el mundo de las finanzas de las pymes, es que muchas veces los flujos existen, lo que pasa es que no se administran bien los flujos, no hay un orden. Muchas de las empresas que yo he visto desaparecer, muchas de las empresas que he visto quebrar, no es por falta de utilidades, no es por falta de ventas, es por falta de orden. De empezar, perdón, es de empezar a utilizar el bolsillo, la cuenta corriente de la empresa como si fuera el bolsillo personal, que es el error más grande, pero lamentablemente más común que cometen todas las pymes. Lo primero es ordenarse, separar las cuentas. La empresa es la empresa, yo soy yo, pero si yo soy el dueño, eres distinto, no eres la misma, no eres la misma persona, no eres la misma finanza. A partir por ahí, en un tema de orden, les aseguro que se van a asombrar mucho en el minuto que ordenen sus gastos, que ordenen sus cobranzas, que ordenen sus pagos, que se van a dar cuenta varios, quizás de que van a poder eh, pagar estos sueldos mínimos que se han presentado hoy día sin ningún problema. no, si eso es así, ¿no? Es maravilloso, pero esto también significa una disciplina que cada cual tiene que tener para poder avanzar como en todo eso y ver, digamos, y ver cómo hacer, es decir, y poder ir creciendo conforme las posibilidades. Yo creo que hay muchos que se entusiasman con lo que es primero, con que, no, 2 meses me fue bien, y luego quieren dar un salto cuántico cuando no son capaces de soportarlo con el flujo que tienen. Sí, mira, uno de los errores más comunes, este mes gané 10, me pago 10, este mes gané 4, me pago 4, y así van ganando dependiendo de lo que va ganando la empresa. Mi recomendación es, háganse un sueldo, es lo primero, o háganse un ingreso de parte de la empresa. Ya, con esto vivo, con esto gano. Ah, pero si este mes la empresa ganó mucho más. Déjeselo a la empresa, es de la empresa. Lo primero es el orden. Efectivamente, quizás un poco estricto en el comienzo, ¿ah? Siempre lo vemos nosotros que le va costando al emprendedor ir llevando este orden, pero con el correr de los meses al segundo mes ya lo entienden y van viendo además los frutos del orden. ¿Sí? Oye, una consulta, una de las cosas que uno ve y que ahora, bueno, en los últimos años por lo menos hay bastante estudios sobre eso, son las famosas empresas familiares. Claro, uno puede ver, qué sé yo, no sé, los Holtzman, los Luxi, que son empresas familiares al final del día, pero son hoy día mega empresas que partieron probablemente muchas de ellas como un pequeño negocio. Pero el tema de empresas familiares a nivel de pymes, a microempresas,
se ha ido aumentando. ¿Cómo está eso? Porque es un verdadero problema. O sea, cuando tiene empresa familiar, está, digamos, la pareja, sean esposos o no, los hijos, el hijo cuando es más grande, no te preocupes, tú estudia y te viene a administrar mi negocio. Y de repente el hijo no está ni ahí con administrar el negocio, es decir, quiere hacer otra cosa, en fin, lo que sea. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo ha sido tu experiencia con las empresas familiares? Porque yo creo que de repente, como tú me decías al inicio, somos los psicólogos de las pymes, ya como de encontrarte con el problema familiar, donde quién tiene la razón. ¿Ya? ¿Cuáles son los problemas que tiene una empresa familiar y cómo se puede resolver? Sí, sí, tenemos varios clientes y nos hemos encontrado varias veces con esa situación. Uno empieza a lidiar tanto con números como con personalidades. Nuestra Ya, recomendación siempre es dejar establecido y por escrito cuáles son las condiciones, pero además cuáles son los requisitos para poder pertenecer a la empresa familiar. Esto duele muchas veces a nuestros clientes, pero yo les digo, piénsenlo así, no por ser tu hijo el que lo va a hacer mejor. Lamentablemente todos creemos que nuestro hijo es el mejor para todo en muchas ocasiones. No, establezcan cuáles son los requisitos, por ejemplo, para ser gerente de finanzas, gerente de operaciones, gerente comercial, o simplemente si es una microempresa, ¿tendrá mi familiar, tendrá este amigo las mejores aptitudes para eso o será mejor que de verdad contrate a alguien afuera y le pueda pagar? Piénsenlo de esa manera, que esto, uno trata de ayudar a todo el mundo y a toda la familia y a todos los amigos, pero en algunos casos, si esto pasa a ser el ingreso principal familiar, yo les recomiendo que vayan dejando establecidas las aptitudes. Para poder trabajar en la empresa, primero el primer requisito podría ser nivel de estudios para este cargo mínimo tanto, ya, universitario o enseñanza media. Pero sí, en ese caso son las empresas exitosas las que han salido adelante poniendo estas normas. Hay muchos casos, tú nombraste algunos, hay muchos casos de éxito de empresas familiares, pero que han puesto estas normas, no por ser el hijo de pensemos en el conglomerado de Cencosud. No necesariamente han sido los hijos, han pasado otros directores que son de afuera porque efectivamente cumplían mejores las aptitudes que necesitaba el cargo. sí. No, yo creo que ese es un tema de decirle que la empresa familiar, pero ¿por qué deja fuera a mi hijo o mi hija? ¿Ah? Si, digamos, ella lo puede hacer. Bueno, y los padres también que arman todos estos negocios, después piensan que los hijos deben seguir porque deben seguir el legado del padre o de la madre. No, es todo un tema eso, que yo creo que se va a ir complicando cada vez más. Y particularmente porque hoy día hay personas que tienen hijos en distintos matrimonios, y cada cual, digamos, supone que le corresponde a una parte del negocio, que no, es impresionante. Y digamos, con la empresa familiar, bueno, yo creo que el tema de las 40 horas, la posibilidad de despido, de indemnizaciones, todo lo demás, se transforma también en un problema a superar. Hay elementos dentro de la legislación chilena para poder cooperar empresas familiares o la legislación chilena no hace distinción entre el tipo de empresa o cómo está compuesta. Sí, absolutamente. Incluso hay una figura que ayuda mucho a los microemprendimientos, que son las ¿Ya? microempresas familiares, que no están en la obligación de cumplir incluso muchas de sus obligaciones laborales. El ejemplo más claro, los feriados irrenunciables. ¿Quiénes Ujú. pueden trabajar los feriados irrenunciables? Las microempresas familiares que están con sus familiares. A ellos no se les puede exigir que cumplan esto de descansar ese día de feriado irrenunciable, no así el resto de las empresas. Así que sí, hay algunas normas que se pueden establecer y algunos beneficios que pueden optar bajo esa figura. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo estoy en una empresa, digamos, y voy a la quiebra y digamos, tengo que despedir a los trabajadores? Y yo te llamo, oye, Cristian, pucha, me tengo que ir a la quiebra, ¿me puedes asesorar en eso? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Voy a poder cobrar algún seguro de cesantía? Digamos, ¿eso se puede Sí. planificar efectivamente? A ver, la ley de insolvencia, conocida por cualquiera de nosotros como quiebra, la verdad es que es un instrumento que está todavía subutilizado, lamentablemente. Se mira la quiebra, se mira la insolvencia como un fracaso. Yo los invito a mirarlo como una herramienta. Hay el caso de una empresa bien conocida de artículos para la casa que antes de lograr el éxito de hoy día pasó por 8 quiebras antes de llegar a este éxito. Ocúpenlo como herramienta. Tiene que ser una herramienta planificada, no se puede llegar de un día para otro y decir yo estoy en quiebra. Y además tiene muchos beneficios, tanto para los socios, para los accionistas, como para la propia empresa. No significa que yo me olvido de mis deudas y no las pago.
hay una asesoría detrás, hay una forma de poder administrar los bienes para poder tratar de pagar las deudas que queden, pero lo mejor de todo, da la oportunidad de volver a reemprender, que es algo que antiguamente no se podía. Uno hablaba de que uno quedaba con los papeles manchados y listo, ya, listo, uno se moría para el mercado financiero o para iniciar cualquier otro negocio. No, hoy día está la oportunidad y es una herramienta que la pueden utilizar. No la miremos mal, suena feo, pero tampoco significa fracaso. Solamente es una parte de una piedra en el camino que estamos haciendo para seguir emprendiendo en esta empresa. Y ustedes os orientan y asesoran en esa línea también, ¿verdad? Sí, absolutamente. Tenemos un departamento legal. Esa es la idea, es poder asesorarlos dentro de todo, porque muchas veces nos toca que el abogado pertenece a un lugar, el tributario pertenece a otro, el laboralista pertenece a otro, entonces todos van dando sus miradas, pero de manera separada. En nuestro caso tratamos de hacer el complemento completo, entonces todos participamos de la reunión para tratar de sacarle el mejor partido a las herramientas que tengamos disponibles para el contribuyente. Sí. Digamos, cuando tú entras a una empresa, por supuesto, yo voy, como Cristian, estoy armando este tipo de empresa, sea de servicio, productiva, lo que sea. Digamos, ¿cómo debo planificarme? Porque en el fondo, digamos, lo que yo tengo claro es que los impuestos funcionan en virtud de un ciclo de 12 meses. Cada 12 meses el Estado llega y me dice, ¿qué cosa hizo usted? Ah, mire usted, no, mire qué altas cosas hizo. Ah, tiene que pagar tanto. ¿Cómo se hace esa planificación? Porque tengo que tener, porque acá cada vez que sea lo que yo haga, finalmente tengo proveedores. Ah, tengo un equipo de trabajo pequeño, grande, que le tengo que pagar a todos. Tengo una utilidad, tengo una competencia de la cual me tengo que preocupar, tengo que aumentar en la práctica mi cobertura para poder tener mayores ingresos, ¿no es cierto? Posicionar mi producto, negociar con los lugares donde voy a colocar mi producto a la venta, ¿ya? Donde no todos están dispuestos a recibir productos nuevos, en fin. ¿Cómo se hace esa planificación? ¿Es ustedes lo hacen? Porque, como tú me decías, nosotros apoyamos todo eso. Es una planificación muy compleja. ¿Cómo funciona eso? Mira, honestamente, claro, nosotros nos dedicamos a esto, yo te podría decir, no es complejo, pero claro, estamos viéndolo todos los días. Pero sí, la invitación es a que planifiquen, a que evalúen y hagan un estudio de su negocio y de su proyecto. En el caso de los impuestos, piensen que van a tener un socio de las utilidades que van a tener de manera anual con una tasa promedio del 25%. Este año hay una reforma tributaria que se está discutiendo, que esperemos que salga adelante, que nos va a disminuir la tasa del 25 al 12,5 este año. Así que esperemos que salga. Pero consideremos que tenemos un socio en ese porcentaje de la utilidad. Con respecto al área laboral, tenemos que establecer cuáles son las obligaciones que vamos a tener que cumplir. El primer trabajador soy yo, soy el dueño, soy el socio. ¿Puedo ser trabajador? Puedo ser trabajador y eso además me va a traer beneficios para la empresa, porque recuerden que si tengo un socio que va a participar en mi gasto, yo soy un gasto, así que también puedo aprovechar esa franquicia tributaria. Con respecto a dónde me ubico, mi competencia, cuál es el nombre, cómo registro el logo, bueno, también los vamos asesorando en eso, incluso en el registro de sus marcas para que puedan proteger sus marcas. No, que no, o sea, genial. ¿Cuál sería, ya nos queda pocos minutos, cuál sería el consejo o la orientación que tú le darías justamente a aquellas personas que tienen el negocio, ahora o sea, te preguntan, no, oiga, don Cristian, ¿qué vamos a hacer? Les miran la incertidumbre, tenemos inflación, no sabe qué va a pasar en el mundo, si yo no veo cómo hacer crecer mi negocio, las ventas bajaron. ¿Cuál sería un poco digamos, y apelo mucho más a tu experiencia en realidad, de decir, bueno, ¿cómo puedo, qué sé yo, darle ánimo o apuntalar a las personas que están indecisas de ver qué es lo que se hace, si me arriesgo o no me arriesgo, cómo avanzar en todo ello? Cada problema es un mundo de oportunidades. Mira, ya. Créeme, créeme que creo que la pandemia nos enseñó eso. Lo que yo te decía, que los edificios eran autosustentables. Cada problema, muchas personas se vieron sin trabajo o disminuían su ingreso y empezaron a ver la oportunidad ahí. No, atrévanse, hay muchas herramientas, hay muchas organizaciones de gobierno que están apoyando. Nosotros mismos estamos apoyando con hartas charlas, estamos apoyando incluso
con alguna ayuda a las microempresas que están partiendo, le estamos dando algunos servicios de manera gratuita. Es una forma también de devolver la mano. Nosotros ya con el correr de los años no ha ido bien, entonces, oye, ¿cómo les damos las gracias también a las pymes? ¿Cómo le damos las gracias a las micros? Bueno, las charlas también para nosotros ha sido una manera de retribuir un poquito estos años que hemos tenido también nosotros como empresa. Así que no, por mi parte, todo el ánimo. Cada problema, insisto, es un mundo de oportunidades. Formalícense, les va a servir, eso les va a permitir crecer, eso nos permite ponernos los pantalones largos ya y poder decir, ya soy empresa, voy a empezar a contratar, porque además muchos de los beneficios que se otorga por parte del gobierno necesitan el requisito de estar constituidos como contribuyente o como empresa y al menos tener 6 meses de inicio de actividades. Así que aprovechen todas esas oportunidades. No, yo creo que eso, no, eso es fundamental, no, definitivamente, ¿cómo se dice? Fundamental. Ahora, y ya para terminar con ese consejo, eh, ¿y cómo llegamos a esa charla que ustedes ofrecen? Porque finalmente, o sea, tengo que inscribirme, te tengo que llamar por teléfono, ¿cómo te ubico? O sea, porque hay charlas, digamos, tú me decías por lo menos una cada 15 días, una mensual. De hecho, en la página vi que mañana tienen una. Qué sé yo, digamos, por ejemplo, Efectivamente. ¿ya? Digamos, y bueno, y ¿cómo sé los temas? O sea, ¿cómo hago el link? Hagámoslo en fácil como lo decimos dentro de la oficina, www.adactiva.cl, y créanme que ahí tienen todas las instrucciones para llegar a inscribirse. Es completamente gratis, no tienen que pagar nada para esas charlas, van a poder hacer todas las consultas que quieran. Damos el chance para que hagan todas las preguntas y todas las consultas. Se pueden inscribir a la cantidad de charlas que quieran, las vamos haciendo de manera inicialmente quincenal. Antiguamente hacíamos una al mes, ya por la necesidad y porque lo pidieron muchos de nuestros propios clientes. Estamos haciendo 2 al mes, pero creemos que lo vamos a empezar a aumentar. Así que toda la información, tanto de noticias que vamos publicando que tienen relación con la pyme, como las charlas y otro tipo de información que les pueda interesar, www.adactiva.cl. No, genial. Cristian, quiero agradecerte enormemente tu gentileza y la información, o sea, dicha en forma tan simple para que todo el mundo entienda de que los impuestos no es una mala noticia, es parte del negocio, se hace socio nuestro y si lo consideramos así, claramente vamos a sacar muchas más oportunidades. Claro, el aspecto laboral fundamental, estar ordenadito con eso, no contratar más gente a la que no se pueda pagar, que vamos a ser ordenados, disciplinados, sea empresa familiar o no, pero la formalidad es importante y hay muchos instrumentos que no se están utilizando y que ustedes pueden cooperar y que efectivamente sean un aporte y un incentivo para todos los micro, pequeños y medianos empresarios. Así es, no, que por nuestra parte también tratar de aterrizar, insisto, este tipo de temas, hacerlo en fácil. No nos queremos ver más interesantes, todo lo contrario, queremos democratizar este tipo de información. Einstein dijo en algún minuto, el impuesto a la renta es lo más difícil en este planeta. Bueno, estamos tratando y luchando para que eso deje de ser así en algún minuto. No, genial. Así que muchas gracias, Cristian. Y que vamos, te dejamos, digamos, invitado para una próxima oportunidad. Y a usted que nos sigue desde Antofagasta, qué sé yo, hasta Los Lagos, a través de Mundo TV, muchas gracias por su sintonía. Esperamos que esto le ayude a conversar de estos temas en su reunión familiar, con sus amigos, con sus hijos, porque, claro, recuerde, la democracia, cuando uno quiere democratizar, pero para democratizar se requiere diálogo. Es imposible avanzar en eso si no hay diálogo. Y ese diálogo es la conversación que tiene que ver con estos temas. Así que esperamos que para este fin de semana usted disfrute viendo cómo lo va a hacer con los impuestos para el próximo año, digamos, y cómo va a hacer para potenciar su empresa. Bueno, ahí Cristian nos ha dado una serie de sugerencias que podemos tomar. Así que nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.